Buenos días. Vamos al inicio a la audiencia del día de hoy, miércoles 15 de enero del 2025, siendo las 10:11. Audiencia a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Cheto Soria. La audiencia de tutela de derechos solicitado por la defensa de doña Luz Elizabeth Peralta Santur en el proceso que se le sigue por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Recaído en el expediente 58-2024-2. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a los concurrentes. Alejandra María Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Segunda Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Muchas gracias. 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 Doctor Espinosa, por la defensa. Gracias, señoría, y con todos los presentes, muy buen día. En representación de Luz Elizabeth Peralta Santur, Benji Espinosa Ramos, identificado con CAL 57865, casilla electrónica 14415 del Poder Judicial. Gracias. ¿Hay escritos? No hay escritos que se... El tema de hoy es una tutela de derechos presentada por la defensa de la señora Peralta Santur. Doctor, tiene 15 minutos para explicar sus argumentos. Muchas gracias. Permítame compartir una diapositiva, por favor. Bien, el pedido de tutela de derechos se ampara en el artículo 71.4 del Código Procesal Penal y, sobre todo, la posibilidad de exclusión del elemento de convicción establecida en el fundamento jurídico 17 del Acuerdo Plenario 4/2010. A partir de esa normativa y jurisprudencia citada, solicitamos muy respetuosamente, como medida de corrección, vuestro Juzgado Supremo excluya el acta fiscal de registro Oficina Pública de Exhibición de Documentos del 9 de septiembre de 2024 y todo aquel elemento de convicción generado a partir de esta acta, por vulneración frontal del derecho de defensa, por un lado, y por otro lado, el principio de legalidad procesal penal. Empezaremos hablando de por qué esta acta levantada el 9 de septiembre afecta el derecho de defensa y vamos a hacer un correlativo muy rápido en relación a lo que el acta señala en cuanto a las horas. A las 11:54 de la mañana, conforme puede verse del acta que aparece como anexo a este pedido de tutela de derechos, el acta señala expresamente que inicia la diligencia, porque la Fiscalía Suprema ingresa a las instalaciones de la Tercera Fiscalía Superior Nacional especializada en lavado de activos. De hecho, se entrevista con los fiscales Luis Pablo Maldonado y Omar Nava Torres. A las 12:15 se procede a identificar uno de los asistentes. A las 12:25 concurre otro fiscal, Rafael Flores Mego. A las 12:29, cuando ya estaban dentro del lugar cerrado, que es el despacho de la Fiscalía, de la Tercera Fiscalía de Lavado de Activos, se comunica con la doctora Peralta Santur. Se le deja un mensaje de voz, continúa la diligencia. La propia Fiscalía señala que había empezado a las 12:54, que continúa la diligencia sin presencia de mi cliente. Entonces tenemos que han empezado una diligencia sin que mi cliente se presente y pueda ejercer su derecho de defensa. Recién a las 12:41 se hace presente mi patrocinada. Y a las 12:44, y acá quiero destacar que hasta ese momento, cuando llega mi cliente, nadie autoriza, porque no tienen la facultad, la prerrogativa de autorizar, ¿no es verdad? Porque eso no dice el acta, desde las 11:54 no dice el acta que alguien haya autorizado, permitido el ingreso del personal de la Fiscalía Suprema a la Tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos. A las 12:45, 12:44 ingresa a su oficina la doctora Peralta y se señala en el acta que brinda su consentimiento y autorización para que se haga un registro de su oficina. Acto seguido, al mismo momento que llega, le dicen que van a realizar un registro personal para verificar algún bien, eso fluye del acta.
Como conclusiones de la propia acta, podemos tener que se inicia la diligencia, no se le lee sus derechos a mi patrocinada, no existe acta de lectura de derechos, la diligencia inicia antes de la llegada de mi patrocinada, se toman de hecho entrevistas a los fiscales que están presentes sin que llegue mi patrocinada, sin que pueda participar y defenderse. La Fiscalía Suprema ya se encontraba dentro de las instalaciones de la Tercera Fiscalía Superior de los Lavado de Activos. Quiero precisar que la diligencia se realiza sin que ocurra un supuesto de flagrancia o un grave peligro en la perpetración del lavado de activos, porque los hechos imputados ocurrieron supuestamente allá por el 2018. Queda claro que la diligencia se hace sin autorización judicial. Es importante acá establecer que en el párrafo punto 9, que aparece en la página 2 del acta mencionada, se señala, se deja constancia que se le brindó las facilidades para que se comunique con su abogado, sin embargo señaló autodefensa. Y acá lo que hay que ser claro es que en ningún momento la Fiscalía convoca a un defensor público, pese a que el artículo 80 del Código Procesal Penal, epígrafe de derecho a la defensa técnica, establece muy claramente el Servicio Nacional de Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá defensa gratuita cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso, como era el caso. Pero en ningún momento se designa, se señala un defensor público, pese a que perfectamente podría hacerse. El artículo 84.4 reconoce que el abogado tiene derecho a participar en todas las diligencias, salvo en la declaración del coimputado que no defienda, que no es el caso. Acá queremos detenernos en el acta porque el acta presenta un llenado secuencial, normalmente de párrafo a párrafo. Por ejemplo, el párrafo 1 termina, hay una línea de separación, empieza el párrafo 2, el párrafo, por ejemplo, los párrafos 6 termina, hay una línea vacía, viene el párrafo 7, una línea vacía, viene el párrafo 8, una línea vacía, viene el párrafo 9. Como usted podrá advertir en la imagen, en el párrafo 9 concretamente, entre el párrafo 9 y el párrafo 10, que supuestamente había una línea vacía, se hace un llenado, una línea añadida, que dice, además se deja constancia de que se le brindó las facilidades para que se comunique con abogado, sin embargo señaló autodefensa. Es un llenado que se hace de manera posterior por parte de la Fiscalía. No estaba presente cuando se redacta el acta. Son líneas añadidas, y es lo que queremos señalar, porque conforme al artículo 80 debía haberse designado defensor público y no se hizo. Porque una cosa es, y acá quiero que quede claro, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una cosa es la autodefensa, que es el derecho del investigado a defenderse por sí mismo, a brindar exposiciones de hechos, y otra cosa muy distinta es que la doctora Peralta Santoro, que ya era investigada para ese momento con una investigación que era incipiente y tenía unos días de secreta, tenga derecho a que si no está su abogado de elección, pueda estar presente un defensor público. Esa es la discusión de este caso. Si es que merecía estar presente el defensor público o no, y la respuesta es sí, conforme al artículo 80 del Código Procesal Penal. Por otro lado, tenemos una afectación al principio de legalidad procesal penal, porque a mi cliente se le ha desviado el procedimiento preestablecido por ley, específicamente el artículo 214 en cuanto al allanamiento y la regulación en cuanto al registro personal. Acá ha habido un allanamiento encubierto. ¿Por qué? Porque como sabemos, y queda claro de la propia acta, que dice, empieza la diligencia a las 11:54, ingresan a la oficina de la Tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos sin contar con autorización judicial. Evitaron su control, señoría. Evitaron pedirle permiso a usted para que revisando un requerimiento, analizando el pedido de la Fiscalía, pueda autorizar o no esa medida. No se hizo. Simplemente la Fiscalía ingresa sin autorización judicial. Es más, a las 12:44
se accede a la oficina privada y patrocinada para recabar elementos, bienes o efectos que acrediten el delito, pero ya se había ingresado a la oficina de la Fiscalía desde las 11:54 cuando no estaba ni siquiera mi cliente y sin autorización judicial. El artículo 214 del Código Procesal Penal es muy claro. Señala que resulta obligatorio solicitar la autorización judicial para allanar o registrar una casa habitación, una casa de negocio, un recinto habitado temporalmente o cualquier otro lugar cerrado. La dependencia de la tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos claramente es un lugar cerrado. Y para ingresar, registrar, como se hizo, un lugar cerrado, solo puede hacerse con autorización judicial. Lugar cerrado se entiende como cualquier espacio delimitado al que no se puede acceder libremente sin autorización, independientemente de su carácter, que la llamó oficina pública. Pero es una oficina pública a la que le alcanza la inviolabilidad del domicilio. Lo más importante acá es que la ley establece que tiene que haber autorización judicial y en el presente caso no la ha habido. Queremos referir, por ejemplo, de que en otro caso, en el caso llamado Los Niños, por ejemplo, para ingresar a las oficinas de 18 congresistas, hubo que la Fiscalía requeriera al juez una autorización del juez y el juzgado le autorizó. Entonces, allí también era una oficina pública, oficina de los congresistas. La oficina de la tercera Fiscalía es una oficina pública, oficina de una fiscal superior, pero dentro de la oficina rige el principio y derecho de inviolabilidad del domicilio. Entonces, pese a que tenía que haber autorización judicial, no la hubo. Y acá hay que ser claro. No que hubo consentimiento, que hubo autorización de parte de la doctora Peralta. No interesa, porque la autorización de la ley es una autorización que exige de parte del juez de garantías, que tiene que evaluar la legalidad del pedido. Y acá no hubo permiso. En cuanto al registro personal, hay que señalar que hubo otro acto arbitrario, porque ¿qué cosa es lo que se dice? Párrafo punto 10, también que aparece en la página 2 del acta. Se dice, la fiscal suprema Cárdenas Ávila indica a la doctora Peralta Satur que se realizará el registro personal a fin de verificar algún bien. O sea, el fundamento para el registro personal es verificar algún bien. Sin embargo, el artículo 210 del Código Procesal Penal no dice que el fundamento del registro personal sea para verificar algún bien. Señala que cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal viene relacionado con el delito, procederá a registrarla. En el presente caso, en el acta, no se explica cuáles son las fundadas razones para considerar que la doctora Peralta ocultaba en su cuerpo o en su ámbito personal bienes delictivos. Nunca lo mencionan. Más aún, si no estábamos ni en flagrancia, no estábamos frente a un supuesto de grave peligro de su perpetración, con lo cual se extreman los recaudos y la Fiscalía tendría que haber mencionado, más allá de para verificar algún bien, las razones fundadas de por qué tendría que hacerse ese registro personal. En consecuencia, ese registro personal se hizo también sin cumplir con lo presentado en el 210 e incumple con el procedimiento preestablecido por ley. En conclusión, se violó el principio de legalidad procesal penal. Por esas razones es que consideramos muy respetuosamente que debe excluirse esta acta del 9 de septiembre. Y hay que decir algo más. No tiene sentido que la Fiscalía el 9 de septiembre haya ingresado sin autorización judicial a la oficina de la doctora Peralta y sin embargo el 23 de septiembre, por ejemplo, haya requerido la autorización vuestra, la señoría, para hacer un allanamiento a la oficina de mi cliente. Es decir, si es que la Fiscalía considera que no necesitaba autorización judicial, ¿por qué posteriormente pide un requerimiento de allanamiento que usted concede? Evidentemente, lo pide el 16 de septiembre y usted lo concede a través de la resolución 1 del 23 de septiembre. Eso demuestra ese pedido posterior de autorización para ingresar a la oficina de la doctora Peralta, demuestra que era necesario contar con autorización judicial para hacerlo. Motivo por los cuales, violándose el derecho de defensa y el principio de legalidad procesal penal, solicitamos muy respetuosamente
se declare fundada la tutela de derechos presentada y se ordene la exclusión de esta acta y de los elementos que dependan de ella. Gracias, señor. Gracias. Doctor Cárdenas tiene también 15 minutos. Gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo, solicito también uso para la autorización para el uso de diapositivas, por favor. Okay. Mientras que lo señala las diapositivas, el Ministerio Público quiere destacar que no comparte la posición de la defensa acerca de que la oficina pública, una dependencia pública como es el despacho de la Tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos, se encuentre protegida por el derecho a la intimidad que emana de la privacidad del domicilio o el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y esta posición, en primer lugar, parte de lo que señala el expediente 2389-2009 del Tribunal Constitucional, que claramente señala que el término domicilio comprende aquel espacio físico elegido por el ocupante para que pueda desarrollar libremente su vida privada o familiar. Es decir, es un espacio cuyo ámbito de intimidad solo él, el titular, puede disponer para desarrollar en él su vida privada y el destino específico que le dé al desarrollo de la misma. Definitivamente, una oficina fiscal donde se atiende a terceros y que se atiende a puerta abierta no es un lugar cerrado donde se desarrolle la vida privada de la investigada. Sin embargo, señor juez, aún en esta interpretación que hace la defensa, lo que la defensa no ha señalado ni reconoce es que ha operado el claro consentimiento de su patrocinado. Hábil en el ejercicio de la profesión porque es una fiscal superior con más de 25 años de experiencia, como lo ha indicado en reiteradas ocasiones. Y acá claramente tenemos que decir primero que al ingresar a las instalaciones, ojo, no allanar, porque es una oficina pública, hemos ingresado y no se le encontró. Esa es la razón por la que nosotros acudimos a realizar esta visita, porque se nos informó que ya no acudía a su centro de trabajo en las operaciones de videovigilancia que estábamos realizando. Por ello es que solicitamos que nos proporcione su número telefónico para poder ubicarla y poder iniciar el registro. Y exactamente a las 12:29 nos comunicamos con ella, no obtenimos respuesta y se señaló que estábamos esperándola para continuar con la diligencia respecto a la oficina de esta. En los otros ambientes ocupados por los otros fiscales no se realizó ningún registro. No es que la diligencia se haya iniciado como indica la defensa, a las 11:35. Se inició un ingreso y la diligencia de registro, que es lo que se hace, porque no hay allanamiento, porque es una oficina pública. A las 12:44 procedemos a ingresar quien brindó su consentimiento y autorización al registro de la oficina pública, así como cada uno de los ambientes. Se precisa que esta oficina le indicamos cómo tiene y además se deja constancia que se le brinda las leyes para que se comunique con su abogado defensor. Se le permitió que haga las llamadas para esperar a hacer el registro y ella indicó autodefensa. Ahora, se dice temerariamente, que este agregado se hizo con posterior a la ocasión a la firma del acta. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte final del acta, por favor, donde se le despide en ese mismo momento una copia del acta de la investigada su solicitud. Es decir, si el agregado hubiera sido posterior a la firma, en esta copia que se deja exactamente en el mismo momento que se realiza la diligencia, la señora Peralta Santur no tendría el agregado. Por eso es que la afirmación de la defensa es temeraria.
Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, donde claramente se deja constancia que se esperó a que la referida fiscal, más abajo, por favor, se precisa que se esperó. Ya. A las 2:29, y eso no lo pone la defensa también, se comunica y al no obtener respuesta se deja mensaje que se encuentra esperándola para continuar la diligencia. Es decir, el registro de su espacio más cercano a su oficina, de todo su espacio, fue previo consentimiento, con la permisión de que pudiera ejercer su derecho de un abogado defensor. Ella escogió su autodefensa. Y al respecto sobre el consentimiento, señor juez, debemos dejar establecido que ya esto ha sido reconocido ampliamente por la Judicatura Nacional y, por ejemplo, San Martín Castro señala claramente que el consentimiento es una causa válida a permitir el ingreso a un domicilio, inclusive cuando este fuera cerrado y cuando inclusive estuviera protegido por el derecho a la intimidad. Porque el consentimiento importa un estado de ánimo concreto en virtud de la cual la persona interesada ante la situación también concreta de las circunstancias que se le presentan accede al registro porque soporta, permite, tolera y otorga inequívocamente que este acto tendrá lugar. Se trata en suma de una aprobación, una aquiescencia. Y esto se recoge de la sentencia del Tribunal Supremo Español 5777/1998 del 27 de abril por el propio señor San Martín Castro en su libro Lecciones de Derecho Procesal Penal. Ahora, basta que el consentimiento sea prestado por una persona mayor de edad y capaz, salvo que ahora la defensa quiere decir que su patrocinada, una fiscal en ejercicio de funciones superior, se encontró en incapacidad para ejercer la función pública. No creemos que eso sea así. Ahora bien, también debemos indicar es que ella, en todo caso, era la titular del registro si es que se admite que el derecho protegido es la intimidad personal. Ella, con su consentimiento, levantó esa protección constitucional y permitió que el Ministerio Público acceda al registro. Y para terminar, señor juez, no hay nada mejor que las propias imágenes y vamos a poner el registro exacto en que se procede a este momento, si me permite. ¿Se escucha, por favor, el audio? No se escucha. No, doctora, no se escucha. Ya lo vamos a volver a poner. Momento. ¿Quién más está señalando que va a realizar compras? ¿Quién más está señalando que va a realizar compras? Ahora sí. ¿Quién más está señalando que va a realizar compras? Sí, podemos. Vamos a mejorar el audio. ¿Tiene algún tipo de valor que nosotros podamos hablar? Lo que usted tiene que decir es que
Como acaba de ver, señor juez supremo, la actitud de la señora permite evidenciar un consentimiento. Este video está para disposición de las partes en la carpeta auxiliar y nunca se nos pidió. Va a poder escuchar claramente también quien quiera y en la apelación en cualquier momento como ella, que se puede ver hasta con sus gestos, consiente absolutamente todo y capaz en emitir este consentimiento. Doctora, creo que hay algo que está interrumpiendo cuando usted está hablando, se siente algo que está hablando. En todo caso, nos envía el archivo del audio, por si quieren escucharlo, ¿no? Al doctor Betty también se lo envía, ¿no? Para que lo tenga. Pero... Ahora sí. Continúe usted, sí. Gracias. Sí, como se puede evidenciar claramente en el registro fílmico, la doctora Peralta Santur toma una posición de consentir, es más, de colaborar. Y por eso es de que se procede al registro y ella exhibe primero, enseña sus cosas, se da la vuelta, inclusive también señala que debe ejercer autodefensa. No ha habido ninguna vulneración, ninguna presión, ninguna coacción y está por demás indicar, como ya lo señaló la propia defensa, que existe el derecho a la autodefensa. Y el Ministerio Público no podía limitar ese derecho colocándole un defensor de oficio por encima de la voluntad de una persona capaz en el ejercicio de sus facultades y con el libre discernimiento que le corresponde como fiscal supremo. En consecuencia, señor juez, declare infundada la tutela temerariamente interpuesta conforme lo solicite este despacho. Gracias, doctora. Doctor Espinosa tiene el uso de la palabra por 6 minutos. Gracias, señoría. Bien, lo primero que hay que decir es que son dos conceptos diferentes, el domicilio civil y el domicilio constitucional. Claramente, un despacho fiscal, judicial, de un congresista, le alcanza la garantía de la inviolabilidad del domicilio. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, que la Fiscalía no ha dicho nada en relación al agravio mencionado en la autorización judicial. Necesitaba contar con autorización judicial el ingreso a un lugar cerrado, sí lo necesitaba. La Fiscalía no lo hizo para evitar su control, seguramente porque usted hubiese desestimado ese pedido. Tanto es así que posteriormente la Fiscalía sí le pide a usted una autorización para registrar y allanar el domicilio de la doctora Peralta. Porque entonces la pregunta es, ¿por qué para el 16 de septiembre sí se necesita permiso judicial y por qué para el 9 de septiembre no? ¿Qué ha cambiado? Si se trata del mismo despacho, si se trata de la misma dependencia. Entonces, esa doble actuación de la Fiscalía, primero actuar sin permiso de usted y segundo pidiéndole permiso, lo que revela es que sí se necesitaba autorización judicial. Primer punto. Segundo punto, es importante establecer que una cosa es la autodefensa de la doctora Peralta, que es defenderse a sí mismo, y otra cosa es el acompañamiento del abogado defensor, que era necesario. Y conforme al artículo 80, se hace necesario para garantizar la legalidad de la diligencia y el respeto al debido proceso. En el presente caso, no se hizo. Y acá no hay ninguna tutela temeraria, hay una tutela sustentada en la violación de dos derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la defensa. En segundo lugar, el derecho a la legalidad procesal penal. A mi cliente se le ha desviado del procedimiento preestablecido por ley. Es más, usted ha podido ver en ese video que no se escucha muy bien, que se ingresa incluso al baño de mi patrocinada. O sea, estamos hablando de un registro que se hizo a su domicilio, al domicilio donde desempeña labores de funcionaria pública, pero es un domicilio constitucional. Haciéndose un registro, dentro de ese domicilio se hizo sin autorización de usted. Y en segundo lugar, se hizo un registro personal sin que se cumplan con los preceptos de la ley, que es razones fundadas para advertir,
que la persona puede ocultar algún bien delictivo. Porque el hecho de que se le vea a la fiscal diciéndole queremos ver si tiene drogas, si tiene algún bien, si tiene algún elemento en sus prendas, eso no revela la necesidad o la falta de justificación de comunicarle cuáles son las razones fundadas para creer que años después, frente a un evento de no flagrancia, se puede ocultar elementos vinculados al delito. Y además no se le leyó sus derechos. En ningún momento el acta fluye que se haya leído sus derechos. Razones por las cuales nos referimos en nuestra pretensión de la tutela de derechos. Gracias, señor. Gracias, señor. Doctora Cárdenas, tiene uso de la palabra también por 6 minutos. Gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo, en el acta claramente se indica que la fiscal presente, antes de iniciar el registro, le hizo saber a la señora Elizabeth Peralta las razones y motivos por los cuales se iba a realizar dicha diligencia. Conociendo sus derechos, razones y motivos, dice en el acta así, y que es un resumen de lo actuado, es que la señora Peralta consciente. Lo que no dice nuevamente la defensa es que este consentimiento sea inválido. Y acá ya operó el consentimiento. ¿Por qué se hace después una solicitud de allanamiento? Porque no se iba a esperar, como se ha hecho en este momento, que se ha esperado su presencia, se ha esperado su consentimiento para que ella sea la que indique qué aspectos de su oficina se puede registrar. En todo momento, y se escucha en el video, se le pregunta, ¿puedo empezar por el baño? Sí, adelante. Esa es la diferencia entre la diligencia de ese día y lo que quisimos encontrar en el siguiente allanamiento, ya sin esperar que paso a paso del registro ella consienta, para hacerlo así de manera inopinada. Además, señor juez supremo, prueba de que ella hizo una defensa correcta conociendo sus derechos se encuentra en que ella no firma la primera hoja que era autoincriminatoria respecto al teléfono que no quiso reconocer. Si ella no hubiera conocido sus derechos, si no se le hubieran dicho sus derechos, es más, yo en ese parte del video le estoy diciendo, ¿voy a pasar otra defensa? Sí. Luego le digo, usted puede proceder a decirnos si tiene drogas, a cualquier otro objeto delictivo. Y ella me dice, no, y proceda. O sea, todo se ha hecho en el marco de la legalidad. Es decir, pueden ver hasta que tenía su cinta puesta. Inclusive, como he reiterado, y eso denota que sí ha habido un ejercicio legítimo del derecho a la autodefensa, es que ella no se autoincriminó y no firmó la primera acta. Y hay el registro fílmico de toda la diligencia para que el abogado conozca antes de temerariamente indicar cosas que no han ocurrido y que se están aprovechando de algunas omisiones. Eso es todo. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se excluya un acta fiscal de una diligencia en una dependencia de la Fiscalía, se declare fundada esta tutela de derechos, y por su parte la Fiscalía, quien por los argumentos que se han expuesto, solicita se declare infundada la misma, se debe pedir la resolución, notificada a sus casillas electrónicas, siendo a las 10:45 se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, permiso.